Tengo discrepancias, pero sabemos que la amistad está por encima. Estás escuchando Blue Radio. Una situación grave de orden público en el centro de Bogotá. La policía busca a esta hora a los responsables de lanzar una granada en el barrio San Bernardo, en pleno corazón de la capital del país, a pocas cuadras de la Casa de Nariño y de la Alcaldía de Bogotá. Hombres en moto lanzaron una granada contra un grupo de personas, varios de ellos habitantes de calle que estaban en una esquina. La explosión dejó 3 personas muertas y otras 10 heridas. Es la tercera explosión que se produce en el barrio San Bernardo en menos de un mes. Muy cerca queda ese sitio de lo que antes se conocía como la calle del Cartucho y luego la zona del Bronx. Ahí estamos viendo las imágenes luego de la explosión de la granada que deja 3 personas muertas. Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la policía de Bogotá, este hecho de violencia obedece a una disputa por el microtráfico de drogas. Identifica 2 bandas, una conocida como Los Venecos y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 2 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions. ¿Qué sacudón hay alrededor del tema de la clasificación del Real Madrid? El duelo frente al Atlético en el Estadio Wanda Metropolitano obligaba al Atlético, al equipo colchonero, a ganar. Lo hizo apenas en los primeros segundos con el gol de Conor Gallagher e igualaba la serie. El global era 2-2. Se fue todo a la prórroga, luego a los penaltis, pero llegó una acción capital, la de Julián Álvarez, el cobro del argentino. Ejecutó, sí. Se resbaló, sí. Y tocó el balón con los 2 pies en la ejecución. También es cierto. Claro que es una tormenta frente a esa realidad. Por supuesto, quienes están del lado del Atlético consideran que es un robo. Y claro, quienes conceptúan alrededor del Real Madrid que fue una acertada decisión del polaco Marciniak. ¿Qué pasa en Madrid hoy al respecto de este debate sin fin? Enrique Rodríguez, hola. Hay una división, Ricardo Rego, buenos días, hay una división entre quienes hoy tienen un día de gozo y uno de pena. Seguramente en el caso del Atlético de Madrid hay más costumbre en esa pena y en regodearse en ella. Pero evidentemente los datos, los que hoy más se recuerdan es que el Real Madrid ha eliminado al Atlético de Madrid en octavos de final, en cuartos de final, en 2 semifinales y le ha ganado 2 finales de la Liga de Campeones. Así que hoy es un día de celebración para el Real Madrid, mano en tropo, porque el Real Madrid sabe que ayer no jugó un buen partido y delante tuvo a un rival que, si bien se encerró en la defensa, tampoco tuvo su mejor partido, pero el Real Madrid no está pasando por su mejor momento de juego. En cualquier caso, hay 2 momentos del postpartido de ayer que ejemplifican la polémica sobre el gol de Julián Álvarez. El primero son estas declaraciones en rueda de prensa, airado el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto, ¿quién levanta la mano? Vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces, Julián? No la levanta nadie. Listo, otra Julián, pregunta. ¿qué te dijo? No hablé con él, si me fui solo a caminar por ahí atrás. En cualquier caso, las imágenes sí parecen indicar que Julián Álvarez habría tocado con sus 2 piernas, o 2 veces, mejor dicho, la pelota antes de lanzar, así que eso anularía el penalti. Quien también se pronunció fue el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que recordemos fue jugador del Atlético de Madrid, y se dijo harto de los lloros del equipo rojiblanco. Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Yo creo que al final ellos lo han visto claro y por eso lo han pitado así. Insisto que el Real Madrid celebró y seguramente siga celebrando, pero en el ambiente queda la sensación de que el equipo no está pasando por su mejor momento. Ayer se le vio muy confundido en el campo y de hecho recibió un gol apenas unos minutos, en el minuto 2 de comenzar el partido. Así que seguramente lo tendrá difícil en su próximo cruce. Hace unos días Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se encomendó a Dios, o dijo que este partido estaba encomendado a Dios, el resultado de ese partido.
Hoy muchos le recuerdan irónicamente en redes sociales que probablemente Dios pareciera ser del Real Madrid, Ricardo. Gracias, Enrique. Es cierto, es la ironía. Todo cabe en el fútbol y es lo que sucede hoy en Europa. A propósito, clasificaron también junto al Real Madrid, Aston Villa, Arsenal y Borussia Dortmund. Así que los cuartos de final de la Champions ya están emparejados. Por un lado, en el cuadro de competencia irá Paris Saint-Germain frente al Aston Villa y Real Madrid contra el Arsenal de Inglaterra. Y en el otro costado del cuadro, el Inter de Italia se verá las caras con el Bayern Múnich alemán y el Borussia Dortmund frente al Barcelona de España. Y si hablamos de tormentas, en Inglaterra la prensa sigue agitando el tema Liverpool. Hoy incluso hablan de una desbandada en el equipo inglés para la próxima temporada, que Trent Alexander-Arnold iría al Real Madrid, que Virgil van Dijk indudablemente podría ir a otro grande de Europa o incluso al fútbol árabe y que Mohamed Salah no renovará definitivamente. Y en los señalados aparece el nombre del colombiano Lucho Díaz. Lo dice teamtalk.com, un medio británico dedicado al análisis de la movida de jugadores. Y aseguran que Lucho estaría en los planes de dos equipos árabes, el Al Hilal, que recién dejó partir a Neymar, el brasileño, y el otro sería el Al Nasser, que estaría interesado en juntar a Durán, Cristiano Ronaldo y el propio colombiano Lucho Díaz. Bueno, lo veremos dentro de la realidad de un hombre de Selección Colombia. A propósito, estamos en el radar encendido. Hoy tendremos convocatoria de Colombia. Hoy entrega Néstor Lorenzo el grupo de llamados para enfrentar a Brasil y Paraguay. El próximo 20 de marzo arranca de nuevo la ruta eliminatoria. ¿Estará Marino Inestrosa, tocayo? Todo pinta para que Marino Inestrosa esté entre los convocados, Ricardo. Estaremos muy al pendiente si en la jornada matutina, ahora en Mañanas Blue, hay luz verde. Todo pinta que será en horas de la tarde la entrega de convocados para los próximos juegos rumbo al Mundial del 2026. 7-7, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La primera responsabilidad que tú tienes en la vida es contigo mismo. Es amarte, es cuidarte, es tener un proceso de desarrollo. Cuidado, a veces estamos más pendientes de cuidar a los otros, de ayudar a los otros, y se nos olvida que la base es el autocuidado, el estar atentos a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué?
Porque lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Entre otras cosas porque no están obligados. Yo creo en la solidaridad, creo en el servicio, pero siempre como una consecuencia del amor propio. Ojalá hoy lo tengas claro y ojalá hoy hagas una reflexión y te pongas tareas precisas para cuidarte, para estar atento a ti y dar tu mejor versión. ¡Ánimo! Tú sabes. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Aunque faltan 6 meses para la fecha límite que tiene el Departamento de Estado para expedir algo que en nuestros países puede ser visto como odioso, la famosa certificación en la lucha contra las drogas, Colombia viene adelantando una ofensiva diplomática buscando dar a conocer los resultados de incautaciones de droga, de sustitución de cultivos ilícitos, que posiblemente no sea lo que espera escuchar el gobierno del presidente Donald Trump. El cambio de inquilino en la Casa Blanca termina siendo un factor a tener en cuenta. Y Colombia, a pesar de todo, no es muy optimista frente a esa certificación. La última vez que certificaron a nuestro país en lucha antidrogas fue en 1997 en el gobierno de Ernesto Samper. En otros gobiernos hemos estado cerca de esa misma situación. Soy historiador y no futurólogo, dijo este miércoles en Washington el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Daniel García Peña, que nos atiende hasta ahora. Embajador, buenos días. Buenos días, Ricardo. Saludo especial para ti, a los de la mesa y obviamente a todos los oyentes. Evidentemente usted es un gran historiador, colega, periodista y no futurólogo, pero ¿cómo ve las cosas hoy en Washington? Usted que tiene reuniones con diplomáticos, con congresistas, con funcionarios del gobierno Trump, frente a ese examen que tenemos que cumplir nosotros y otros países del mundo. Bueno, estamos apenas empezando el proceso, como usted bien lo señala. De hecho, el proceso de certificación es un proceso largo. De hecho, en este mes de marzo se presenta el primer informe inicial, después viene toda una discusión, pasa a Congreso, pasa a diferentes instancias, pero realmente la fecha límite es el 15 de septiembre, cuando es el presidente Trump el quien tiene que tomar la decisión, y por lo tanto, pues no estamos, como usted bien lo decía, estamos en una ofensiva diplomática. No nos vamos a ver con los brazos cruzados, estamos explicando efectivamente varias cosas. Primero, que Colombia sigue cumpliendo con sus obligaciones, sus compromisos. La política antidroga la hemos construido conjuntamente a lo largo de los años. Se han ido evaluando, y en las décadas que llevamos en la lucha contra el narcotráfico se ha entendido que el fenómeno es cambiante, que hay que siempre ir adecuando. Segundo, los resultados son contundentes. Hemos entendido que en el pasado se miraba solamente el tema de los cultivos de uso ilícito, se fumigaba con glifosato, aspersión aérea, se anunciaban 50.000, 100.000 hectáreas erradicadas. ¿Y qué pasaba? Pues los cultivos del Caquetá se fueron para el Putumayo, después para Nariño, después volvieron a resembrar. Conclusión, eso simplemente no fue sostenible en el tiempo. Si los campesinos, que entre otras cosas no son narcotraficantes, el campesinado colombiano acude a la coca por culpa nuestra histórica, una deuda histórica de ausencia del Estado, de falta de oportunidades. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Y lo que sí hemos entendido es que lo que duele al narcotráfico son las incautaciones ya de la cocaína procesada, que está en camino a los Estados Unidos y a otros mercados, y los esfuerzos en los últimos años se han concentrado precisamente y logramos el año pasado récords históricos, 884 toneladas incautadas el año pasado. Este año estamos también en camino a romper el año del año pasado, las cifras del año pasado, ir tras los precursores, que son lo que permiten que la coca se vuelva cocaína, ir tras los recursos del lavado de dólares, es decir, darle a los narcotraficantes, a las organizaciones criminales, termina siendo mucho más efectiva para afectar el negocio.
que el tema de los cultivadores y de la siembra. Ahora, todo esto que estoy contando es una historia que hay que explicar. Lo que hemos visto es cuando uno se sienta uno por uno con la gente aquí en Washington, republicanos y demócratas, pues han entendido que efectivamente esto tiene algo de la razón, pero también hay que decirlo, y usted lo decía muy bien, estamos en un nuevo momento. De hecho, los funcionarios del nuevo gobierno de Trump todavía no están todos instalados, estamos esperando a ver quiénes van a nombrar, etcétera. Entonces decidimos no esperar, sino empezar desde ya a explicar. Estuvo la semana pasada el comandante del Comando General, el almirante Cuides. Esta semana está aquí el nuevo director de la Policía Nacional, con la doctora Gloria Miranda, que es la que está a cargo de estos programas de sustitución. Y estamos explicando, estamos contando, pero también con otro mensaje. Queremos trabajar con el gobierno de Trump. Sabemos que hay unas nuevas prioridades. Ellos dicen que quieren que la política de Estados Unidos garantice que Estados Unidos sea más fuerte, más segura, más próspera, y estamos convencidos que la colaboración con Colombia, el trabajo con Colombia, hace que Estados Unidos sea más fuerte, más seguro y más próspero, y que estamos dispuestos también a revisar, como se hizo en el pasado, a mirar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, si tienen sugerencias, si tienen propuestas, pues estamos dispuestos a trabajar con el gobierno de Trump. Entonces, nuestro mensaje es, hemos cumplido, Colombia sigue siendo el país en el mundo entero que más ha hecho con la lucha contra el narcotráfico, pero en la nueva administración, por supuesto, estamos atentos a seguir y a entablar ese diálogo, a establecer la posibilidad de seguir trabajando juntos para que Colombia y Estados Unidos sigamos trabajando de la mano. Embajador, entiendo que el gobierno del presidente Petro decidió cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. No se está persiguiendo al pequeño cultivador, se está haciendo énfasis en las incautaciones de cocaína y también en la de precursores químicos, pero las cifras globales, que pesan y pesan bastante, no son buenas. Según la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, que dio su cifra la semana pasada, en Colombia se batieron récords no solo en cultivos de hoja de coca, con 253.000 hectáreas, sino también en producción de cocaína. Con esa dolorosa carta de presentación, ¿de qué manera se puede intentar convencer a Estados Unidos de que sí estamos haciendo la tarea contra el narcotráfico? A ver, dos cosas. Primero, eso no fue una decisión del gobierno Petro aisladamente, fue un trabajo conjunto. Esta reelaboración de la política de drogas se ha hecho conjuntamente entre los dos países. Imagínense que, de hecho, esto viene, inclusive, algunos dicen que fue el gobierno de Biden. Pues sí, fue el gobierno de Biden en la última etapa, pero al final del gobierno de Trump se hizo una comisión bipartidista de republicanos y demócratas que llegaron a la conclusión, con ellos, Estados Unidos, de que lo que se había hecho en el pasado no había funcionado. Entonces, el nuevo enfoque que se ha elaborado se hizo conjuntamente en un grupo que se llama el Bilateral Working Group, el grupo bilateral antinarcóticos, donde todas estas nuevas métricas de hablar de incautaciones, etcétera, eso fue elaborado conjuntamente. Coincide, por supuesto, con la política del presidente Petro y la política nuestra de drogas, pero ha sido concertado con ellos. Pero el tema de los cultivos es clave que lo diga, porque efectivamente el número de hectáreas siguió subiendo. Esa cifra de 253.000, esa cifra del 2023. Estamos, en un par de meses saldrán las cifras consolidadas del 2024. El año pasado, según las cifras nuestras, ya se erradicaron 9.500 hectáreas, es decir, ya hemos logrado detener el ascenso. Y claro, unos dicen 9.000 hectáreas no es nada comparado con los 253, pero lo cierto es que la curva empezó a aplanarse y las metas para este año son de 30.000 hectáreas, particularmente todo el proyecto del Catatumbo, que hace que la curva ya no siga subiendo, sino que se haya aplanado y que empiece a bajar. Embajador, repito, seguramente muchos van a decir que eso es insuficiente, sí, pero lo cierto es que estamos, y con otra idea fundamental, pues permítame mirar la idea, sí, y es que esas erradicaciones que hacían antes no eran sostenibles. Ahora que lo queremos es que una vez erradicados y sustituidos no vuelvan a sembrar. Y eso toma tiempo, eso es hablar con la gente. El proceso, lo del Catatumbo es muy interesante, ustedes lo vieron, fueron 2 años de concertación con las comunidades, trabajar con la gente para que la gente decida abandonar las economías ilegales y pasen a las legales y tengan alternativas, y que por lo tanto garanticemos que si bien las cifras de algunos quisieran que fueran mayor, sean sostenibles en el tiempo. Entonces todo eso tiene que ver con cómo el tema de los cultivos, sí,
siguen siendo números altos, pero ya la curva está en baja y no en subida. Sí, embajador, en mis manos tengo el folleto que ustedes tuvieron la amabilidad de compartirnos ayer, que es el que han estado compartiendo con las principales autoridades aquí en Estados Unidos, que aprovecho para los usuarios de YouTube y lo muestro un poco. Dice, Estados Unidos y Colombia, una lucha conjunta en contra de las drogas y el crimen, resultados y retos. Y volviendo un poco en línea con lo que usted decía de la erradicación de cultivos ilícitos, cuando se van a la sección 4 de cultivos ilícitos, lo primero que verá el gobierno Trump es que cuando se fue el presidente Trump había 142.000 hectáreas y ahora cuando llega de nuevo hay 252.000 hectáreas. ¿Y cuál es el objetivo? 30.000 hectáreas para erradicar este año. No deberíamos como Colombia, usted sabe que a esta administración le gusta trazarse metas ambiciosas o que hablen con hipérboles en muchas ocasiones si se quiere. ¿No deberíamos al menos plantear un objetivo más ambicioso en materia de erradicación de cultivos, independientemente de que en el largo plazo se pueda cumplir o no, de que se presenten dificultades, simplemente para mostrarle a este gobierno de Estados Unidos que Colombia tiene metas ambiciosas más allá de 30.000 hectáreas? Eso sería lo fácil, Juan Camilo, sería decir, sí, nos comprometemos a 100.000, 8.000, echar carreta y después, la verdad, salir con un chorro de baba. Yo prefiero comprometernos a metas que son realizables, que sean cumplibles. Y ahora 30.000, la razón por la cual yo estoy convencido y tengo mucha confianza que esta vez si lo estamos logrando precisamente tiene que ver con lo que decíamos ahora. Esos proyectos han sido concertados con la gente. Cuando uno trata de hacer las cosas contra la gente, no solamente no les logra porque la gente simplemente pues quitan fumigan la coca y lo siembran en otra parte, sino que no se da alternativas reales para que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces yo prefiero casarnos con unas metas que son realizables, que son concretas, con la cual tenemos recursos. Esto del plan Catatumbo son recursos colombianos, son procesos que tienen que ver con la carretera, con todo lo que se ha explicado de una presencia integral. Entonces yo prefiero acogernos unas cifras que son realizables, concretas y que son sostenibles en el tiempo. Porque claro, podemos hacer grandes anuncios, para hacer promesas, pero la verdad creo que eso terminamos en el mediano plazo puede tener un impacto, ¿tienes de acuerdo? Pero en el largo plazo termina siendo un boomerang, porque esos colombianos han hecho una cantidad de cuentos, han hecho una cantidad de cifras, y a la hora de la verdad no se cumplen. Estas reuniones recientes, lo que hemos dicho, necesitamos ayudar en monitorear, garantizar que cuando nos comprometamos las cosas se cumplan, y por eso, con mucha confianza decimos, mire, lo que estamos haciendo en el Catatumbo y en otras partes, que entre otras cosas tiene que ver con algo que, usted hablaba de las cifras del pasado antes, y no quiero echarle culpa a nadie del anterior, pero lo cierto es que desafortunadamente después del proceso de paz y el acuerdo de paz, el programa del PENIS, simplemente lo dejaron colgado de la brocha, ¿no? A 90.000 familias que se habían firmado, que esperaban, y los dejaron todos colgados de la brocha. Entonces entrar ahora y decir, no, ahora sí vamos a cumplir, esto no es tan sencillo, hay que reconstruir confianzas, etcétera, y por eso ¿toma más tiempo? Sí. ¿Es más lento? Por supuesto, pero es mucho más efectivo. Claro, embajador, hablemos entonces de las cifras actuales, porque esta discusión parte de la base de las 253.000 hectáreas que arrojó el último monitoreo que se presentó en el 2023. Y hay expertos en Colombia, gente muy juiciosa que se dedica a estudiar el crecimiento y el comportamiento de los cultivos ilícitos, que se han atrevido a afirmar que el próximo reporte va a arrojar un crecimiento o una cifra por encima de las 280.000, incluso las 300.000 hectáreas de hoja sembrada de coca. ¿A usted le suena esa cifra, señor embajador? No, yo no quiero especular sobre eso. La cifra que tenemos es 9.500 que se erradicaron el año pasado. La policía hace unos monitoreos muy serios, pero yo no me quiero adelantar a lo que pueda suceder. Pero lo cierto es que la curva se detuvo, el crecimiento que realmente desde el 2016 subió de una manera exponencial se ha detenido, pero no quiero ponerme a decir qué va a decir el informe que saldrá más o menos unos par de meses sobre las cifras del 2024, porque como usted bien nos señala, el informe del 2024 mide el 2023, siempre estamos con un año atrasado, ¿no? Entonces la cifra de 253 corresponde al 2023, pero salió en el 2024. Sí, embajador, ¿cuáles serían las consecuencias para Colombia de una eventual desertificación? ¿En qué frentes nos afectaría todo esto?
Excelente pregunta. Me parece que ahí, digamos, la certificación tiene un grado de posibilidades. Hay unas certificaciones que pueden... La lista de posibles efectos es amplio. Por un lado, implicaría un recorte de ayuda en lo no militar. Efectivamente, eso es muy claro que no afecta a lo militar, pero afectaría a todo lo demás. Hay otro campo que es muy peligroso para el país, que es que Estados Unidos tendría que entonces votar en contra en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los multilaterales en contra de préstamos para Colombia. Está la posibilidad de sanciones, es decir, hay un grado de posibilidades que son muy se verían terribles para el país, pero también hay que decir otra cosa, y ustedes lo señalaban ahora, que hay un componente aquí político de por medio. La única vez que Colombia fue certificado, que fue en 96-97, en el gobierno del presidente Samper, y uno de Samper restableció la tradición que se había sido prohibido por la Constitución del 91. Empezaron las fumigaciones aéreas masivas. Se desmanteló el cartel de Cali. Es decir, si hubieran juzgado a Samper por su lucha contra el narcotráfico, lo deberían haberlo certificado. Pero fue una sanción política. De hecho, algunos pensaban... Embajador, recuerde usted, y finalmente el ingreso de dinero del cartel de Cali a la campaña Samper presidente. Exactamente, fue una cosa política. ¿Qué pasó en ese momento? Le quitaron la visa a Samper. Ese fue el resultado. Por un programa de 38 millones que nos quitaron, pero todo ese tema de sanciones, de préstamos, momento, toda esa lista de cosas que podrían haber hecho, no lo hicieron en ese momento. Yo no voy a decir que no se puede hacer ahora, por supuesto que no. Sería una inmensa irresponsabilidad mía decir que esas posibilidades de las consecuencias no se vayan a dar. Pero simplemente señalo ese momento que fue cuando efectivamente 8.000 y todo lo que pasó, donde realmente la gran conclusión fue le quitaron la visa a Samper, y los efectos de la certificación de su momento pues no se dieron. Repito, no quiero decir con esto que eso no vaya a pasar ahora. Repito, no olvidemos que el presidente Trump es impredecible. De hecho, usted lo decía, en el 2017, recién llegado Trump, presidente Santos en su momento, Colombia estuvo a punto de ser de certificado, y no por razones técnicas del narcotráfico, etcétera, sino otros factores. Entonces hay otros factores. Miremos ahora lo que está pasando con Canadá. A Canadá le están poniendo aranceles supuestamente porque el tema del fentanilo y la migración ilegal, y uno pregunta, carajo, Canadá, ¿qué fentanilo, qué migración tiene? Así hay otros factores que están de por medio que hacen que exista un riesgo de la desertificación. Tengo que decirlo con toda la claridad. Yo en ese momento no voy a ponerme a cantar victoria, ni mucho menos. Hay muchos factores que pueden seguir aquí, por lo tanto, pues sí, tenemos que también estar listos y preparados para esa situación de incertidumbre. Sí, embajador, bien lo ha dicho usted, que el presidente Trump es impredecible, fue la palabra que usted utilizó. ¿Contribuye en algo esa actitud hostil del presidente Petro contra el presidente presidente Trump a diario? No, yo no diría hostil. Yo creo que hay diferencias políticas entre los dos. Es parte natural de que son dos presidentes que están cumpliendo con sus deberes, con sus objetivos. Yo creo que más allá de la discusión a nivel de los presidentes, por supuesto hay que siempre estar pendiente de ello. Tiene que ver con un proceso también que responde a esos intereses nacionales. ¿Qué gana Colombia y sobre todo qué gana Estados Unidos? Es decir, aquí el tema de las drogas es clave. Pero es que Colombia es un aliado estratégico en muchos de los temas que le importan a Trump. Por ejemplo, Tren de Aragua. El gobierno de Trump declaró a este grupo terrorista. El quien identificó al Tren de Aragua por primera vez fue Colombia. Fue de hecho la policía colombiana. Nuestro director de la policía hoy, el general Triana, cuando estaba de comandante de la policía en Bogotá, fue el primero en decir, mire, existe esta gente llamada Tren de Aragua, que hoy es una amenaza para Estados Unidos, y ha sido la policía colombiana que ha capturado a los señores de este grupo en Colombia, los que han capturado aquí en Estados Unidos gracias a la policía colombiana. El fentanilo, que hoy en día, claro, la cocaína sigue siendo importante, pero el tema número uno en este país es el fentanilo. Y Colombia afortunadamente no produce fentanilo, pero nuestra inteligencia, la policía colombiana, la relación que hemos creado con los Estados Unidos es lo que ha permitido que la información desde Colombia permita atacar el cartel de Sinaloa, a los mexicanos que están traficando en fentanilo. Es decir, Colombia es un aliado de los Estados Unidos en su lucha contra el fentanilo.
estilo. Entonces el tema va mucho más allá, y yo estoy convencido que si desertifican a Colombia, los perjudicados son Colombia, por supuesto, pero también los Estados Unidos y seguridad, y los únicos que ganan son las organizaciones criminales. Entonces ese es un mensaje que hemos repetido aquí. Esto no es para ayudarles a hacer un favor a nosotros y hacer un favor a Petro, no, es un asunto de seguridad de Colombia y de los Estados Unidos, y que finalmente termina también con un elemento muy importante, y es que hay una relación institucional a lo largo de los años. Antier, fue la reunión con el director de la DEA, y el director de la DEA, que fue nombrado por el señor Trump, encargado en ese momento, el señor Mars, decía: la policía colombiana es la policía más respetada en el hemisferio y en el mundo en la lucha contra el narcotráfico. Entonces aquí está de por medio mucho más allá de un presidente de turno, presidente Petro. Llegará un nuevo presidente el año entrante en Estados Unidos, en 4 años un nuevo presidente en Estados Unidos. Hay una relación que se ha construido a lo largo de las décadas, con cambios allá, cambios acá, que para Estados Unidos y para Colombia es fundamental. Y el mensaje nuestro es claro, Colombia es un aliado para que Estados Unidos siga siendo más fuerte, más seguro y más próspero. Y eso pensamos, repito, no quiero cantar victoria, pero creo que ese mensaje, más allá que las hectáreas subieron, que bajaron, como un elemento estratégico, es lo que me hace pensar que esta labor, que si Colombia realmente nos juzgan por lo que hemos hecho, merecemos la certificación, inclusive yo diría una medalla de honor, porque realmente ningún país del mundo ha hecho tanto, no solo en incautaciones frente a Estados Unidos, en el mundo entero. Vean, Ámsterdam cogieron el cargamento más grande de toda la historia gracias a los colombianos. Entonces Colombia, como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico, me hace pensar que esa labor que estamos haciendo de explicar, de contar, de echar el rollo, de mostrar las cifras contundentes, nos deben llevar a la certificación. Pero, repito, no hay que hacer la tarea, y hay que tener en cuenta que hay muchos elementos de por medio que eventualmente puedan llegar a que eso no sea así. Embajador Daniel García Peña, muchas gracias. Usted siempre a la orden aquí para contarle cuando necesiten. Mucha suerte por allá. Historiador y no futurólogo, me quedo con esa frase, embajador. Muchas gracias. Con el mayor gusto, claro que sí. 7:32. La gran pregunta, Felipe, es si nos van a desertificar o no por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos frente a la lucha contra la droga. Esa es la gran pregunta. Pues es que eso sí, como lo dice el embajador, es impredecible, ¿no? Es que el presidente Trump es impredecible. Yo creo, así él diga que no, que es que el presidente Petro está siendo presidente y Trump también, y no. Yo creo que si los comentarios destemplados permanentes de Petro hacia Trump continúan, pues Trump, como es impredecible, ¿no? De golpe desertifica a Colombia. ¿Por qué? Porque sí. No tiene que ver las cifras, ¿no? Y eso pues sí tendría unas consecuencias tremendas para Colombia. Pero obviamente hay Pero es muy difícil, es que, ¿cómo dice usted que nos van a desertificar? Sí, nos van a desertificar. Pues no, eso tampoco lo sabemos todavía. Pero todo apunta a que sí. Digamos, si a mí me preguntan, pues yo es digo que las relaciones es muy probable. Por las relaciones, a pesar del embajador, que es, como usted ya lo oyó y lo hemos oído, y quien lo conocemos es un tipo serio, sensato, estudioso, ponderado, pero el gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente, pues es hostil con el presidente Trump. Felipe, los pobres embajadores de Washington tienen que hacer maromas, María Consuelo. Ojalá que no, ojalá que no, y ojalá que el trabajo que está haciendo el embajador sea fructífero. Yo creo que además de demostrar lo que se ha hecho, y esta certificación, recordemos que viene desde 1986 con el gobierno del presidente Ronald Reagan, que precisamente es para ver qué tanta ayuda le siguen dando a Colombia. Me parece que uno de los argumentos clave es: si necesitamos de esa cooperación, si necesitamos de esa ayuda para seguir sustituyendo cultivos, para seguir erradicando, pues mala sería la decisión de quitarnos la certificación y recortarnos y suspendernos las ayudas económicas. Pero es que el problema es que no estamos, o el país, pues el país no está. Ricardo. Pero yo espero que nos den el compás de espera, porque es un nuevo gobierno. Pero María Consuelo, lo que sí le digo es que compás de espera ya nos han dado, ¿no? Claro. Incluso el gobierno Biden nos dio compás de espera. Colombia no cumplía las cifras y decía, bueno, por este año lo certificamos. La primera que critica
que no se hable del tema de la lucha antidrogas en Colombia como parte de la paz total, por ejemplo, soy yo, porque creo que ese es el combustible clarísimo de la guerra y la violencia en Colombia. Pero una desertificación por parte de Estados Unidos no solamente implica recorte de la ayuda y de la cooperación, restricciones comerciales, impacto en la financiación internacional, pero sobre todo generaría un desprestigio por parte de los inversionistas privados a Colombia. Es que se frena completamente la inversión extranjera por parte de las multilaterales, pero además de las empresas privadas. A mí sí me preocupa muchísimo y espero, de verdad, rezo para que pero las cifras al embajador le vaya bien. Sí, pero las cifras no nos permiten ser optimistas. No, por supuesto que las no. cifras de erradicación. Sí, claro, hay cifras. Aurelio, hay cifras que no favorecen. ¿Nos van a desertificar? ¿Estados Unidos desertifica a Colombia en su opinión o no lo desertifica? Pero, pues vea, Ricardo, yo me quedo con otra frase distinta a la que usted se creó de Daniel García Peña, que es la frase que él tiene en su libro de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. En el capítulo de recomendaciones, él lo llama al son que me toquen bailo. Y lo acabo de oír. O sea, García Peña está tratando de bailar al son del gobierno de Trump. Y dentro de eso me llamó la atención que menciona 3 o 4 veces en su entrevista aquí el catatumbo. Entonces yo me hago una pregunta, Ricardo. La estrategia del catatumbo, esa de vamos a erradicar de raíz, no es que es un poquito, sino todo, son una especie de cambio de luces o de guiños que el gobierno Petro le hace al gobierno Trump para cumplirle y evitar la desertificación. Y claro que tiene problemas sobre todo porque usted se acuerda que aquí el ministro Zuna, Felipe seguramente también se acuerda, nos habló de la estrategia holística que habían convenido con el gobierno de Biden, que centraba la política en las incautaciones. Permítame darle, Ricardo, 2 o 3 datos que pueden ilustrar la discusión. En el año 2016 había 146.000 hectáreas de coca, había una producción potencial de cocaína de 454 toneladas métricas. Y se incautaron 362, el 79%. Ese año, 2016, firma del acuerdo de paz con las FARC. O sea, ya se había metido una disparada el número de hectáreas de hoja de coca del 2012 al 2016. Pero de todas maneras la producción potencial no era tan alta. En el 2020 la producción potencial era de 1.228 toneladas métricas y se incautaron 505. Ahí ya se incautó, Ricardo, apenas el 41% del potencial. Y en el 2023, con 253.000 hectáreas, como lo reconoció ahora el doctor García, la producción potencial era de 2.664 toneladas. Se multiplicó. Y se incautaron 746, o sea, apenas el 28%. Pero estamos haciendo un análisis. El gobierno está haciendo un esfuerzo para que Trump, y pues Petro está viendo que Trump no lo desertifique y están tratando de hacer la tarea, y allá está la doctora Miranda hablando del PENIS y los campesinos del Catatumbo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esa tarea les ponen el chulito en Estados Unidos o le dicen que no. 7:38, Luis Ernesto, ¿nos van a desertificar estamos abordando o no? Este análisis, sí, nos van a desertificar, porque estamos abordando el análisis como si existiera un gobierno distinto al actual en los Estados Unidos, si se fuera un republicano o un demócrata de los viejos conocidos. Pero aquí estamos hablando de un populista autoritario que no tiene ningún interés en cuidar a sus aliados. Y cuando decía el embajador García Peña, no, es que mire que Colombia es un país muy importante para los Estados Unidos, un aliado estratégico por el tema del Tren de Aragua, por el tema de la inmigración, por la lucha contra el narcotráfico. Esas lógicas eran válidas hasta que llegó Donald Trump al poder. Si de cuidar a los aliados se tratara y de los intereses estratégicos de Estados Unidos, pues no estaría en la guerra comercial y frontal con la que está ahorita con México, con quien comparte miles de kilómetros de frontera, no estaría en la guerra frontal con Canadá, con quien ha tenido relaciones amistosas históricas durante los últimos 100 años. Si Donald Trump estuviera pensando en cuidar a sus aliados, no hubiera votado en la ONU de la mano de Corea del Norte. Óigase bien, Corea del Norte y Estados Unidos votando para proteger a Rusia. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que la lógica de la certificación
con Donald Trump, como la conocemos, no aplica. A Donald Trump le tiene absolutamente sin cuidado si Colombia hace la tarea, no hace la tarea, si somos aliado estratégico, si estamos comprometidos con la lucha del narcotráfico. Eso le tiene absolutamente sin cuidado. Va a tomar decisiones absolutamente arbitrarias y Colombia tendría que dejar de estar pendiente de qué piensa Estados Unidos de Colombia. Deberíamos tener un poquito de dignidad nacional y reconocer que Estados Unidos está siendo gobernada por un populista autoritario y que mientras él sea el presidente, el aliado estratégico de Colombia, que era históricamente Estados Unidos, no estará ahí para nosotros. No, pues fíjese que yo sí tengo que disentir. La culpa es de Trump. Pero eso no es tan fácil. No, pues, no, yo imagínese. sí creo que nuestro rol además es fortalecer esos argumentos para garantizar la cooperación. A nosotros eso no nos conviene para nada y yo sí tengo que desear con todas las fuerzas que la labor que está haciendo el embajador sea fructífera para convencer de que nos den un año más para poder mostrar resultados. Es que el punto aquí es un nuevo gobierno, hay un cambio de política, sí, digo en Estados Unidos, pero que no arranquemos es ya un buen argumento. Claro. Comienza un nuevo gobierno, denos un compás de espera. Denos un compás de espera después de concertar aquí unas metas. Pero es que históricamente, María Consuelo, históricamente hemos dependido, así no lo queramos o sí lo queramos, de los Estados Unidos. Y la cooperación clarísimamente sí, en la lucha contra la droga. Ese cuento de que dejemos de mirar a Estados Unidos, entonces ¿a dónde miramos? ¿A Cuba, a Nicaragua o a Venezuela? Hay que diversificar las relaciones, eso es cierto, Felipe. Lo que pasa es que el radio de atracción de Estados Unidos sobre Colombia por cercanía es muy grande. No es tan sencillo, aunque sí es deseable. Y la colaboración nos sirve, la colaboración y la cooperación nos sirve y nos interesa. Yo sí creo que pensar en mirar a otro lado en este momento, lo que hay es que tratar de conservar Felipe, esa confianza, reconstruirla en lo posible y seguir con el trabajo diplomático que está haciendo el embajador. Yo creo que va por buen camino. Felipe, tenemos que mirar a otro lado, tenemos que mirar hacia el sur, a nuestros aliados en el continente, tenemos que mirar hacia Europa, que también está siendo maltratada salvajemente por Donald Trump, tenemos que mirar hacia el Asia, claro que tenemos que mirar hacia el otro lado. Pero mientras miramos, hay algunos que prefieren seguir de los mirando Estados Unidos. Pero hay algunos mientras que prefieren miramos seguir hacia el mirando sur, bueno, podemos asociarnos, por ejemplo, con Bolivia. Del barrio a que le sigan matoneando, a que nos sigan maltratando. 7:42, Álvaro, ¿nos van a Ricardo, desertificar o no? No, yo creo que no. Yo creo que es inevitable la desertificación, a pesar de las buenas labores del buen embajador que tenemos en Washington. Pues por muchas razones. Le doy 3. Primero, que ser buen aliado con Estados Unidos hoy en día en este gobierno no sirve. Entre más amigo, peor te trata. El gobierno Biden, al contrario, trató de plantear que la condición de aliado de Colombia estaba por encima de la orientación política del gobernante de turno y que no había que empujar a Colombia a la liga de los radicales anti-Estados Unidos como Venezuela, Nicaragua, etcétera, sino que había que estimular a las izquierdas democráticas como Brasil, Chile y Colombia. Lo otro es que Trump actúa por transacción y la papaya de poder humillar a un país para exigirle cosas porque él así entiende la política. La revista New York Times sacó una portada hablando de la forma mafiosa de entender la política internacional de Trump, que se refiere a negociar, pero el negociar no en el sentido positivo, sino a arrodillar, por una parte. Y por la otra, el secretario de Estado Rubio es un halcón, tiene una pasión ideológica impresionante. Él surgió en la Comisión de Relaciones Internacionales hablando de América Latina siempre en términos muy duros. Y para él lo mismo es Maduro y lo mismo es Cuba que Petro. Entonces, con esa ceguera es muy difícil. Y tercero, la pregunta es qué tipo de graduación va a tener la certificación. Puede ser leve, pero yo tengo entendido que la ley estadounidense permite que a base en esa certificación los costos, pues las penas sean de todo tipo, pueden llegar hasta extremos muy graves o ser leves y Álvaro, más simbólicas. Sobre eso, Juan Camilo, ¿es posible que la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas no implique una cascada de sanciones o unas consecuencias graves en todos los aspectos a Colombia?
Sí, claro, perfectamente posible, Ricardo, que es lo que se ha presentado con el otro combo de países, si se quiere, que ha sido desertificado en los últimos años. Por ejemplo, la última certificación, Bolivia, Birmania y Venezuela fueron desertificados, pero por razones de seguridad nacional y de interés nacional de los Estados Unidos no se suspendió el flujo de recursos en materia de lucha antinarcóticos. Entonces, ¿qué es lo que yo también creo que puede pasar con Colombia? Es que se quede como el mensaje político que fuimos desertificados, pero por razones de interés nacional se mantienen los recursos en lucha antinarcóticos. Obviamente con una certificación condicionada. Claro, no nos gustaría estar en el mismo listado de Bolivia, Birmania y Venezuela, ¿no? Y empezando gobierno, de pronto eso es una posibilidad, si hay un trabajo diplomático exitoso. Yo creo que a eso le está apuntando la señora canciller embajador. Laura Sarabia seguramente debe ir a Washington en los próximos días, porque la delegación ha estado encabezada por el almirante Cubides, por el general Triana, por la doctora Miranda, pero no ha sido, al menos en los últimos días o semanas, la tarea primordial de la canciller Laura Sarabia. Héctor, ¿nos desertifican o no? Yo iba a terminar. Claro que nos desertifican, por supuesto, porque es un mensaje simbólico del presidente Donald Trump contra un gobierno de izquierda. Mientras en Estados Unidos haya un gobierno autoritario, pues como lo dijo Felipe al iniciar esta conversación, estamos sometidos al capricho del personaje autoritario. Es una gran lástima que Estados Unidos Venezuela también no tengan un gobierno democrático, y pues eso dificulta las relaciones internacionales, por supuesto, porque no hay reglas, no se sabe a qué atenerse. Con los personajes autoritarios y los gobiernos autoritarios, pues lo único que prima es, como ya lo dije, el capricho del personaje. Pero dos cositas, una, la que ustedes estaban señalando, la verdad es que seguramente va a haber mucha escandola en estos semanas, meses, y después cuando se produzca la desertificación, pero las consecuencias son bastante menores. No es un hecho grave, ni que vaya a acabar pues con el país, ni con la economía del país, ni nada. Nos desertifican, Trump hace su show y genera pues seguramente unas consecuencias en materia de cooperación internacional que ya va a verse disminuida, ya se está viendo disminuida por los caprichos de Trump. Buena parte de esa cooperación llegaba a través de USAID, que pues Trump la liquidó en solo unos minutos y sacando a las patadas a los funcionarios de esa agencia de sus oficinas. Y lo segundo que quería decir es, claro, la desertificación se va a producir en septiembre o en octubre, es decir, va a afectar al siguiente gobierno y no al presidente Petro. No hay que olvidarse que en realidad el presidente Petro para septiembre o octubre le quedarán 10 meses de gobierno, y en cambio al siguiente le quedan todos los 4. Sí, aunque la certificación es anual, en principio abarcaría el último tramo del gobierno del presidente Petro, pero tiene razón, es un problema político que le quedaría al próximo presidente. María Camila. Fíjese, ahora, Ricardo, que hay ejemplos que dan luces de hacia dónde apunta Estados Unidos. La portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se llama Natalia Molano, se refirió al caso de Colombia diciendo que el secretario Marco Rubio estaba dándole ejemplos al mundo de cómo los países que no querían ser desertificados podían trabajar en alianza con Estados Unidos, que el tema principal era la seguridad para hacer del hemisferio un lugar más seguro. Tal vez se estaba refiriendo, Ricardo, a la visita y a los encuentros que por esas fechas, por esas semanas, tenía el secretario Marco Rubio con el presidente Nayib Bukele, que a propósito se ha convertido en un aliado importante en materia de seguridad para Estados Unidos también. 7:48 minutos, Aurelio, me decía. Sí, es que se habla de un gobierno de izquierda cuando este gobierno dijo en un Consejo de Ministros que no era de izquierda. Pero en gracia de discusión, digámoslo. No, pero sí es un gobierno de izquierda, Aurelio. Pero sí suena muy raro. De derecha no es, en cualquier caso. Pero sí suena muy raro, es humanista, como se autodefinió. Sí suena muy raro que un gobierno que se tilde de izquierda, como le oímos al embajador Daniel García Peña Jaramillo, tenga la misma política de Marco Fidel Suárez, la de Respice Polum, que es mirar a la estrella del norte, porque eso fue lo que le oímos a García Peña, que había que mirar a la estrella del norte. Marco Fidel Suárez conservador, ¿no?
Sí, de 1917 a 1921. 7:49 No, minutos. pero subestimar la desertificación creo que no es la estrategia correcta. O sea, las consecuencias son muy graves. Suspensión de ayudas y de cooperación, restricción comercial y turística cuando se está apostando supuestamente a reemplazar las remesas por turismo. No podemos menospreciar acceso al la crédito importancia internacional, de la cooperación internacional de la Estados Unidos. confianza en el país. Claro, la confianza en el país y la imagen internacional se ven afectadas. Yo sí creo que todo eso es muy grave. Lo único que pasa es la disminución de la cooperación, eso sí es cierto, porque claro que si se produce la desertificación, de hecho incluso hay restricciones legales para el gobierno de los Estados Unidos de cooperar económicamente y para asuntos digamos de seguridad con un gobierno desertificado, pero todo lo demás es simbólico, no pasa nada. Colombia de hecho estuvo desertificado. Colombia de hecho estuvo desertificado 2 o 3 años y eso no tuvo ninguna consecuencia cuando el gobierno del presidente Samper, ninguna consecuencia tuvo la desertificación. El desprestigio internacional. Como no tiene nada de ese gobierno internacional, nadie está mirando esa lista y menos con un gobierno tan desprestigiado como el del presidente. Renunció, que se quitó un piano de encima, que en paz descanse. Menos con un gobierno tan desprestigiado con el presidente Trump. Que Trump hable mal de uno, no sé si necesariamente lo desprestigia. Yo creo que subestimar las consecuencias es una mala estrategia. Cuando Trump hable bien de uno, ahí hay que preocuparse. Pero lo que sí me parece interesante es el planteamiento de Aurelio, porque el planteamiento de Aurelio es, no, lo que hace mal el gobierno del presidente Petro es por seguir una línea que en realidad muy mayoritariamente en Colombia hemos asumido, y es que efectivamente es mejor ser amigo de los Estados Unidos que no. A Aurelio le parece que es mejor que no, porque el imperialismo y en fin, y el gringo poniéndonos sus condiciones y tal, pero bueno, esa es una postura que yo francamente creo que en Colombia es hoy por hoy muy, muy minoritaria. Pero si la consecuencia de la certificación, Ricardo, es que cortan la cooperación, pues de pronto es que no nos hemos dado cuenta que eso ya lo hizo Trump, independientemente de la certificación o no. Él ya mandó a recortar la cooperación, a cerrar USAID en todos los países. Entonces, digamos, entendamos, por favor, que el socio estratégico que ha sido históricamente Estados Unidos, que era muy importante para Colombia, dejó de serlo, pero no necesariamente por los cultivos de coca, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desprecia a sus aliados, desprecia la cooperación con sus aliados estratégicos históricos. Hay noticia en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Paola, para finalizar. No hay que desestimar esto, porque la vez pasada cuando nos desertificaron durante el gobierno de Ernesto Samper, cerraron más de 160 fábricas y más de 12,000 personas perdieron su empleo, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la confección. Muchas empresas que le maquilaban a empresas en Estados Unidos como Levi's, les empezaron inmediatamente a cancelar todos los pedidos. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta si nos llegan a desertificar, cosa que deberían hacer estrictamente, digamos, desde el punto de vista de los números, Ricardo, no solamente por el aumento de las hectáreas de coca, que efectivamente crecen 78% desde que sale Donald Trump y vuelve, pero sobre todo por la producción en las toneladas métricas de cocaína, que crecen 84% entre que se va ese señor Donald Trump por la primera vez y ahora que regresa. Pero no creo tampoco yo que vaya a pasar, entre otras cosas porque ya nadie habla hoy de la cocaína en los Estados Unidos. El tema central, la preocupación número 1 de salud pública está sobre el fentanilo. Luego, si van a desertificar a alguien, debería ser a México, a China, en fin, porque es por esas vías y por esos lados donde entra todo el fentanilo, que es lo que está hoy matando a la gente en los Estados Unidos. Las muertes, cuando se registran muertes por sobredosis de cocaína, no es cuando hay solamente consumo de cocaína, sino cuando generalmente se mezcla con otras sustancias, llámese éxtasis o llámese Paola, también fentanilo o lo que sea, pero el fentanilo es hoy el responsable del 70% de las muertes por sobredosis. Pero Paola, no nos quedemos en el discurso de que es inocua la producción de cocaína, que fue el discurso que intentó posicionar el presidente Gustavo Petro comenzando su gobierno. Si eso fuera así, si fuera en declive el consumo de cocaína en el mundo, no tendríamos hoy las cifras que estamos reportando, que son muy altas, no solo en hectáreas de cultivos de hoja de coca, sino también en producción de cocaína en el país. 7:54, a propósito, la encuesta en nuestro canal de YouTube va de la siguiente manera. La pregunta es, ¿cree que Estados Unidos desertificará a Colombia? Sí, 79%, no 21%.
Vamos a Medellín. A esta hora hay una cantidad importante de vuelos afectados por cierre parcial del aeropuerto José María Córdoba. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, es que una densa niebla que se tiene sobre el municipio de Río Negro en el oriente de Antioquia luego de las lluvias tiene restricciones para los despegues y aterrizajes en la terminal internacional. El operador que sirve este aeropuerto a Medellín detalló que se está operando con procedimientos de baja visibilidad, lo que ya tiene afectaciones en 18 vuelos, 4 cancelados, 13 demorados y 1 sobrevolando con diferentes destinos a nivel nacional. Por ahora, la Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros que tienen programados vuelos desde y hacia la capital de Antioquia revisar su estado de los itinerarios. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Mediante una resolución expedida por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el secretario general del Senado, Diego González, se establecieron nuevos criterios y límites en el número de personas que pueden ingresar al Capitolio Nacional por invitación de los senadores. El motivo de esta decisión fue la manifestación ocurrida este martes 11 de marzo, en el que un gran número de aprendices, egresados, docentes y sindicalistas ingresaron al recinto del edificio nuevo del Congreso y buscaron intimidar y presionar a los 8 congresistas que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Sneider Pinilla está listo para convertirse en el primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aunque inicialmente, producto de esas conversaciones con la Fiscalía, para él proponían una condena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión, además de devolver los 618 millones de pesos que se robó. La directora de la investigación cambió de parecer, como Pinilla confesó, pidió perdón y devolvió el dinero público del que se apropió. La Fiscalía le está pidiendo ahora a un juez que lo condene a 5 años, 8 meses y 1 día de cárcel. La decisión final está en manos de la juez 10ª especializada de Bogotá, a quien, al igual que a las víctimas, le entregaron el preacuerdo, es decir, el acuerdo de beneficios a cambio de colaboración. El principal aporte de Pinilla, como uno de los gestores de la corrupción, son los detalles y las pruebas de la operación para conseguir un préstamo para cumplir los compromisos y la entrega de dinero en efectivo, aparentemente en maletas, al congresista Iván Name, entonces presidente del Senado, y también probar así de paso la operación de compra y venta de congresistas para que impulsaran las reformas del gobierno nacional en el legislativo. Informarle a la ciudadanía, con el fin de que exista claridad, el secretario ya anunció el proyecto de reforma laboral. El martes 18 de marzo será la sesión de discusión de la reforma laboral en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde la ponencia... Da noticia por segundo la administración del presidente Donald Trump desde Estados Unidos. A esta hora, 2 noticias. Una que tiene que ver con Venezuela y los vuelos de los deportados. Y la otra, escuchen ustedes, con una amenaza de aranceles del 200% a los vinos provenientes de la Unión Europea. Juan Camilo Merlano. Otra amenaza más arancelaria por parte del presidente Trump. Ricardo, no sabemos si se irá a concretar como una realidad, pero que sería un escalamiento notable en la guerra comercial. Dice el presidente Trump a través de su red social Truth que la Unión Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, dice Trump, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, la champaña y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países con representación en la Unión Europea. Es lo que escribe la nueva amenaza del presidente Trump. A esta hora se reunirá en unos cuantos minutos, bueno, en un par de horas, con el secretario general de la OTAN allí en la Casa Blanca. Habrá que ver si da mayores detalles de esta advertencia. Y lo otro que tiene que ver con Venezuela es que Richard Grenell, quien es el enviado especial del presidente Trump, quien, recordemos, es quien ya ha adelantado negociaciones o diálogos más bien con el régimen de Nicolás Maduro y quien de hecho estuvo en Caracas, acaba de anunciar en su cuenta de X: me complace anunciar que Venezuela ha aceptado
restablecer o reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron la ley migratoria de los Estados Unidos y entraron ilegalmente a territorio estadounidense. Los vuelos se reiniciarán el día viernes, es lo que dice Richard Grenell, notificando que Nicolás Maduro entonces, al parecer, se patració con respecto a lo que había sido su anuncio de que no iba a recibir más inmigrantes venezolanos. Ricardo. Se patració Nicolás Maduro, que había mostrado los dientes bravucón y ahora se esconde como un conejito ante las advertencias de los Estados Unidos. Vamos a Rusia. Se conoce la primera reacción del gobierno de Vladimir Putin a la propuesta de Estados Unidos de alto el fuego, aceptada por Ucrania. Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Ricardo, estamos esperando que se dé esa rueda de prensa del presidente Vladimir Putin, donde se supone que va a hablar de esto, pero antes ha hablado quien es su asesor de política exterior, que es Yuri Ushanov, que además fue durante 10 años embajador de Rusia en Estados Unidos. Lo que dice, entrevistado por la prensa allí en Rusia, es que él está en constante comunicación con Michael Waltz,